Hay un cierto tipo de persona que no solo vive en este mundo, sino que lo siente latir en su interior. Estas personas transitan por la existencia como si cada respiración cargara con el peso de 1000 emociones, como si el simple viento que atraviesa las hojas transportara mensajes secretos del universo. Son los sensores invisibles del alma humana, quienes captan lo que otros no se atreven a sentir. Y sin embargo, son los más confundidos, los más exhaustos, los más incomprendidos. La sociedad, con toda su prisa y ruido, los ha entrenado para creer que su sensibilidad es una debilidad, una maldición, un defecto que debe corregirse. Pero, ¿y si es exactamente lo contrario? ¿Y si esta sensibilidad es la forma más pura de inteligencia, una forma que el mundo moderno ha olvidado comprender? Alan Watts dijo que la vida no es un problema por resolver, sino una experiencia por vivir. Y para quienes lo sienten todo, vivir es como escuchar una sinfonía interminable, una orquesta de sensaciones donde cada nota es a la vez placer y dolor. La persona sensible no elige sentir, es elegida por el sentimiento. No toca la vida desde afuera, la experimenta desde adentro. Y es precisamente por eso que sufre, porque vive en un mundo que teme sentir, un mundo que ama el control, la previsibilidad y la máscara. Ser sensible en este mundo es como ser una antena viviente en un campo de ruido constante. Cada vibración, cada mirada, cada palabra cargada de intención, la atraviesa como una onda. Pero algo curioso ocurre cuando este ser, cansado de absorberlo todo, de cargar con el peso emocional de todos, simplemente se detiene. No huye, no se endurece, simplemente se detiene. En ese instante de pausa, algo en el universo también se suspende. La vieja ilusión comienza a disolverse, porque la sensibilidad despierta, descubre que su dolor nunca fue realmente suyo. Era solo un reflejo del sufrimiento colectivo que inconscientemente habían asumido. La sensibilidad, entonces, deja de ser una armadura y se convierte en un portal. A Watts siempre le gustó jugar con paradojas, y aquí reside una de las más profundas. El alma sensible cree sentir demasiado, cuando en realidad lo que siente es la totalidad. Es testigo viviente de la interconexión de todas las cosas. El problema es que ha confundido la empatía con la obligación. Ha aprendido a confundir el amor con el abandono. Y lo que comienza como un don, la capacidad de sentir profundamente, se convierte en una prisión. ¿Cuántas veces se ha anulado para mantener la armonía? ¿Cuántas veces ha creído que la paz dependía de su capacidad de borrarse? ¿Cuántas veces, al intentar salvar al otro, ha perdido el rumbo? Pero el universo, como decía Watts, tiene un humor peculiar. Siempre lleva a cada ser al punto exacto donde la ilusión ya no puede sostenerse. Y entonces, cuando lo sensible finalmente agota sus fuerzas, cuando la dulzura se mezcla con el agotamiento, cuando el cuerpo empieza a protestar y el corazón ya no puede fingir que está bien, en ese preciso instante comienza el despertar, porque la vida, maestra silenciosa, usa el agotamiento como portal. El colapso, que parece el fin, es en realidad la invitación. Y la invitación es sencilla, pero aterradora: dejar de cargar con el mundo. No porque el mundo no necesite cuidados, sino porque su agotamiento no puede curarlo. Dejad de salvar a los demás, no por indiferencia, sino porque la verdadera salvación solo viene de la autenticidad. Deja de decir sí cuando tu cuerpo grita no. Deja de convertir tu propia luz en refugio para todos, menos para ti mismo. Es en este momento de quietud que algo dentro de lo sensible comienza a realinear. Por primera vez no reacciona, sino que observa. Por primera vez no siente para complacer, sino para comprender. Y en este simple cambio, el mundo entero se reorganiza, porque sentir sin conciencia es dejarse llevar por la corriente. Sentir con conciencia es convertirse en el océano mismo. Watts dijo que lo que eres, en el fondo, es el universo experimentándose a sí mismo. Y quizás esto es lo que la sensibilidad despierta comienza a comprender: que su empatía no es una carga, sino una forma de percepción cósmica,
Son como un instrumento a través del cual el universo se percibe a sí mismo. El dolor, la alegría, el amor, todas estas son vibraciones que los atraviesan, pero nunca los definen. No son el sonido, son el espacio donde se produce el sonido. Y cuando esta comprensión florece, surge una paz indescriptible. Es la paz del observador que ya no necesita controlar la marea, porque sabe que él también es el mar. Es la serenidad de quienes descubren que la verdadera compasión no consiste en absorber el dolor ajeno, sino en verlo en su totalidad, aunque aún no se vea a sí mismo. El alma despierta y sensible no deja de sentir. Aprende a sentir sin perderse. Aprende a amar sin disolverse. Aprende a escuchar al mundo sin olvidarse de sí misma. Y entonces sucede algo extraordinario. La mirada cambia. De repente, las mismas personas que una vez parecían vampiros emocionales se convierten en maestros inconscientes. Las mismas situaciones que una vez nos drenaron energía se convierten en espejos de aprendizaje. El dolor deja de ser un enemigo y se revela como mensajero. Y el ser sensible despierto que antes vivía prisionero del demasiado, se da cuenta de que siempre fue lo suficientemente vasto para contenerlo todo. El mundo intenta domesticar a los sensibles. Les enseña a endurecerse, a encerrarse en sí mismos, a disfrazar la ternura de debilidad, pero nunca encajaron en este juego. Los sensibles vinieron a recordarle al mundo algo que había olvidado, que el sentimiento es sagrado, que la vulnerabilidad es la forma más pura de la valentía, que la dulzura es una fuerza invisible, capaz de transformar realidades enteras. Sin embargo, este recuerdo no llega sin dolor. Toda alma despierta sangra antes de florecer. Toda conciencia se expande en la fricción entre lo real y lo ilusorio. Y por eso, al principio, el despertar se parece tanto a la desesperación, porque la persona sensible, al despertar, se da cuenta de cuánto ha vivido soñando los sueños de otros, de cuánto ha moldeado su vida para ajustarse a las expectativas de los demás, de cuánto ha cambiado la autenticidad por la aceptación. Y entonces inevitablemente algo muere. La vieja identidad, la máscara del siempre comprensivo, la persona que siempre sonreía incluso cuando su corazón lloraba. Pero cuando esta muerte ocurre, aparece un espacio. Y en el silencio de ese espacio, hay algo que Alan Watts siempre señalaba con humor y reverencia. Tú eres eso. Eres la conciencia detrás de la experiencia, el escenario donde todos los dramas tienen lugar. Y sin embargo, el escenario nunca se ve dañado por las escenas que alberga. El sensible despierto comprende esto. Se convierte en escenario, no en personaje, en observador, no en víctima. Y así, tu sensibilidad deja de ser el peso que te dobla y se convierte en el viento que te levanta. El mundo seguirá igual, ruidoso, exigente y necesitado de sanación. Pero la persona sensible que despierta ya no intenta arreglarlo. Él baila con el caos, se ríe de la impermanencia, se da cuenta de que el amor verdadero no consiste en aferrarse al otro, sino en permitir que ambos existan en libertad. Y en esa libertad hay una quietud indescriptible, un silencio que todo lo siente, pero no pierde nada. El comienzo de la sabiduría, el regreso a la plenitud, el redescubrimiento de lo que siempre fue, antes de que el mundo le enseñara a hacer otra cosa. Hay una tristeza que no se puede llorar, solo se percibe, vive en los gestos, entre líneas en las conversaciones y en la vibración silenciosa de las miradas. Es una tristeza sin causa visible, porque no pertenece solo a un individuo. Es la melancolía del mundo filtrada a través de un cuerpo humano. La persona sensible conoce esta tristeza como si fuera una vieja compañera, una presencia constante que la acompaña incluso en los momentos de alegría. La siente cuando alguien fuerza una sonrisa, cuando la risa suena demasiado fuerte, cuando la atmósfera en una habitación cambia antes de que se pronuncie una palabra. Para la persona sensible, la vida es un campo vibratorio, y ella es el instrumento a través del cual lo invisible cobra sonido. Desde muy temprana edad, estas almas se dan cuenta de algo diferente en ellas. Mientras otros niños juegan distraídos, el niño sensible observa, se fija en el tono de voz de sus padres, el ritmo del silencio entre frases, la mirada que evita la mirada fija,
Aprende que el peligro no siempre grita, a veces susurra. Aprende a leer el clima emocional antes de abrir la puerta. Aprende a predecir el estado de ánimo de sus seres queridos incluso antes de que se manifieste. Y sin darse cuenta, desarrolla un don extraordinario, el don de sentirlo todo. Pero un don, cuando no se comprende, se convierte en una carga. El mundo, incapaz de lidiar con lo que no comprende, enseña a los sensibles a reprimir sus sentimientos. Eres demasiado dramático, dicen. No te tomes las cosas tan en serio. No llores por eso. Piensas demasiado. Y así, poco a poco, los sensibles empiezan a creer que algo anda mal en su interior. Aprenden a esconderse tras una sonrisa educada, a disimular su temblor interior. Aprenden a ser funcionales en un mundo que confunde la intensidad con la debilidad. Pero el sentimiento no desaparece, solo cambia de forma. Si se reprime, se convierte en ansiedad. Si se ignora, se convierte en culpa. La persona sensible empieza a llevar dentro un océano contenido. Vive en constante lucha por no desbordarse. Y cuanto más intenta controlar sus mareas internas, más se agota. El cuerpo empieza a quejarse. Dormir no trae descanso. Las emociones, al no expresarse, encuentran salidas físicas, dolores vagos, palpitaciones, migrañas inexplicables. El cuerpo habla el lenguaje del silencio acumulado. Alan Watts solía decir que intentar controlar la vida es lo que nos impide lograrla. Y esto es lo que les sucede a los sensibles. Intentan controlar el flujo de sus sentimientos. Intentan racionalizar lo irracional. Intentan proteger a los demás de sus propias olas emocionales. Pero el resultado es el contrario. Cuanto más se resisten, más se fragmentan. Hay un punto donde el cansancio se convierte en revelación. La persona sensible se da cuenta de que ya no puede mantener el rol que el mundo le ha asignado, el de refugio emocional para todos, oyente incansable, terapeuta informal. Empieza a sentirse saturada, como si cada fibra de su ser dijera, ya no puedo más. Pero junto con el agotamiento llega algo nuevo, un silencio que observa. Es en este silencio donde comienza el despertar, no como un rayo de luz, sino como una pequeña grieta en la armadura. Watts decía que la grieta es por donde entra la luz, y la luz empieza a entrar, sí, por las grietas abiertas por la fatiga. Por primera vez, la persona sensible empieza a preguntarse, ¿por qué siento tanto por los demás y tan poco por mí mismo? ¿Por qué sé lo que todos necesitan pero no lo que yo quiero? ¿Por qué creo que el amor requiere agotamiento? Estas preguntas son el comienzo de la liberación. Pero el camino hacia la liberación es paradójico, porque para liberarse del rol de salvador, la persona sensible debe traicionar su propia imagen de bondad. Debe decir no, donde antes decía, por supuesto. Debe retirarse cuando el instinto de quedarse grita con más fuerza. Debe elegir su propio bienestar, incluso si decepciona a alguien. Y esto duele. Duele profundamente, porque va en contra de décadas de condicionamiento. La culpa se manifiesta como un fantasma insistente. ¿Y si creen que he cambiado? ¿Y si me llaman egoísta? ¿Qué pasa si pierdo el amor de la gente? Pero hay algo que la persona sensible aún no comprende. El amor que depende de tu sacrificio nunca fue amor, fue dependencia. El amor verdadero no exige la autodestrucción como prueba. Y aquí es donde el drama invisible se convierte en alquimia. La persona sensible empieza a descubrir que puede sentir sin absorber, que puede comprender sin agobiar, que puede amar sin negarse. Aprende a respirar entre emociones, a dejar pasar lo que llega, sin necesidad de aferrarse. Descubre el espacio entre el estímulo y la respuesta, el momento donde reside la libertad. Watts comparó la vida con un baile. La vida no es una carrera para llegar a algún lugar, dijo, es algo para bailar, momento a momento. Y lo sensible comienza a redescubrir el ritmo de esta danza. Se permite moverse con el flujo de la vida en lugar de intentar arreglarla. Date cuenta de que la empatía no tiene por qué ser una penitencia, que el amor no sea una carga, sino una frecuencia, y que la compasión más profunda es en realidad la aceptación.
Pero este renacimiento no se produce sin resistencia. Las personas que los rodean, acostumbradas a la versión servil de la sensibilidad, empiezan a encontrar lo extraño. Eres diferente, ya no eres el mismo, te has vuelto frío. Y por primera vez la persona sensible no intenta explicar, porque entiende que el silencio es la mejor respuesta cuando las palabras ya no caben. Se da cuenta de que ser auténtico a veces significa ser incomprendido, que despertar a veces significa ser abandonado, pero lo que gana es infinitamente más valioso, su propia integridad. Ahora se mira al espejo y ve algo nuevo, o quizás algo viejo que siempre ha estado ahí. Una mirada firme, aún dulce, pero ya no suplicante. Un rostro sereno, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a no perderse en lo que siente. Comprende la paradoja esencial. Cuanto más completo te vuelves, más amor tienes para dar. La sensibilidad despierta descubre que el amor verdadero es como el sol. Brilla con naturalidad, sin esfuerzo, sin pedir permiso, sin agotamiento. Y así como al sol no le importa quién recibe su luz, tampoco fuerza su presencia donde no es bienvenido. Él brilla por ser quien es. Y el que quiera calentarse, que se acerque. El drama invisible de quienes sienten demasiado no termina con el endurecimiento, termina con la integración. La sensibilidad deja de ser herida y se convierte en sabiduría. La empatía deja de ser una carga y se convierte en percepción refinada. Y el amor, que una vez fue una compulsión, florece en una elección consciente. Es en este punto cuando el sensible finalmente entiende lo que Watts quiso decir cuando dijo: eres una función del universo, no un accidente del mismo. Nada en lo sensible es un error, ni el llanto fácil, ni la vulnerabilidad, ni la incomodidad ante la falsedad. Todo esto es el lenguaje del alma que intenta recordarle al cuerpo su origen. Y cuando el cuerpo, la mente y el corazón vuelven a vibrar en armonía, lo sensible deja de ser receptor del dolor ajeno y se convierte en lo que siempre ha sido en esencia, un espejo lúcido de la propia conciencia universal. Y en ese momento de lucidez, descubre el milagro que el mundo moderno ha olvidado, que sentir profundamente no es un signo de debilidad, es la forma más pura de sabiduría. Porque solo quien lo siente todo es capaz de comprender el todo. Hay un momento en el proceso de despertar en el que el alma sensible deja de buscar respuestas y comienza a observar las preguntas. Este momento es sutil, casi imperceptible. No llega con truenos ni epifanías místicas. A veces llega una mañana cualquiera, cuando el sol brilla a través de la ventana y la persona sensible, cansada de intentar comprender el mundo, simplemente se cansa de comprender, y en este cansancio hay algo nuevo, una quietud. Es el primer atisbo de lo que Alan Watts llamaría el observador tras la experiencia, porque los sensibles, por naturaleza, se enredan con todo lo que sienten. Si alguien llora, siente el dolor. Si alguien vibra de alegría, vibra con ella. Son como un arpa que resuena con el viento sin elegir la melodía. Por eso sufren, creen ser el sonido, cuando en realidad son el instrumento. Y todo instrumento, por muy afinado que esté, necesita silencio entre notas. Los sensibles, sin embargo, han olvidado el silencio. Han vivido tanto tiempo como un eco que han olvidado ser una fuente. Pero el universo, ese maestro de la ironía, conduce a cada ser de vuelta al centro a través de sus propias distorsiones. Lo sensible solo encuentra su eje cuando se pierde por completo. Es en la saturación del sentimiento que se abre el portal, y cuando finalmente deja de resistirse, algo se disuelve. El yo que decía siento, comienza a comprender que hay algo anterior al sentimiento, la conciencia que observa el sentimiento. Watts dijo: no venimos al mundo, lo dejamos, como las olas abandonan el mar. Esta frase contiene todo el secreto de la sensibilidad. Quienes son sensibles sufren porque creen estar separados. Creen ser una pequeña isla emocional rodeada de océanos de dolor, pero al despertar, se dan cuenta de que nunca fueron una isla, sino el mar mismo. El mar que siente las olas pero no se deja conmover por ellas. El mar que acoge las tormentas sin identificarse con el caos que alberga. Esta es la gran paradoja. Cuanto más se expande la conciencia del sensible,
menos sufre por sentir, no porque sienta menos, sino porque finalmente comprende que no hay nada personal en el sentimiento. El dolor no es suyo, es de la vida. La alegría no es suya, es de la existencia. Simplemente observa el movimiento, y esta comprensión lo cambia todo. Aquí es donde la persona sensible despierta empieza a reír, una risa suave y sincera, la risa de quien ha visto a través de la ilusión. Se da cuenta de que pasó décadas intentando proteger al mundo del dolor, cuando el dolor era simplemente la forma en que el mundo se reconocía a sí mismo. Entiende que intentar solucionar el sufrimiento colectivo es como intentar enderezar las olas. Es imposible. Lo que se puede hacer es aprender a surfear. Y para Watts, surfear siempre ha significado bailar con la impermanencia. La persona sensible despierta, comienza a hacer esto, a bailar, no la danza del control, sino la danza de la rendición. Permite que las emociones vayan y vengan, como las mareas. Permite que las personas vayan y vengan, sin implorar permanencia. Permite que la vida fluya a través de ellas, sin necesidad de poseerla. Y cuanto más se entregan, más libres se vuelven. Pero esta libertad tiene un precio. El precio es la soledad, porque cuando despiertas comienzas a ver el mundo como realmente es, y eso incluye ver la inconsciente en los demás y en ti mismo. La persona sensible despierta, mira a su alrededor y se da cuenta de cuánta humanidad vive sonámbula, corriendo de un placer a otro, huyendo del silencio como si el silencio fuera un monstruo. Se da cuenta de cuánto de la comunicación humana está hecha de máscaras, cuánto de las relaciones son negociaciones de necesidades, cuánto de amor se intercambia como moneda para comprar seguridad, y por un tiempo se siente profundamente solo. Watts llamó a esto la soledad cósmica del despertar. Es el momento en que la persona sensible se da cuenta de que, aunque todo está conectado, la conciencia es una experiencia profundamente íntima. Nadie puede sentir por ti lo que es estar vivo. Pero esta soledad no es desesperación, es una semilla, porque de ella nace el discernimiento. Lo sensible comienza a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo real de lo ilusorio, el amor de la dependencia. Comienza a ver patrones, cómo las personas repiten dramas para evitar el vacío, cómo se alimentan de la emoción para evitar enfrentar el silencio. Y entonces se ve reflejado en ellos. Se da cuenta de que hizo lo mismo durante años, quien también usó la empatía como distracción para evitar mirar su propio dolor, quien también se perdió ayudando, para no tener que encontrarse a sí mismo. Este es el punto en el que el despertar se vuelve auténtico, porque la conciencia deja de apuntar hacia afuera y comienza a girar hacia adentro. El sensible, por primera vez, siente curiosidad por sí mismo, ya no con culpa, sino con reverencia. Comienza a preguntarse, ¿qué soy realmente antes de todas las emociones que pasan por mí? Y la respuesta no viene en forma de idea, viene en forma de silencio. Un silencio vivo y palpitante, que no está vacío, sino lleno. Es en este silencio donde el sensible descubre la verdadera sensibilidad, no la que reacciona a todo, sino la que todo lo percibe sin resistencia. Watts usó una metáfora brillante. La mente es como la superficie del agua. Cuando está agitada, no refleja nada con claridad, pero cuando está en calma, refleja el cielo. El sensible despierto aprende a calmar el agua, no forzándola, sino dejándola reposar. Descubre que la serenidad no es la ausencia de emoción, sino la presencia total en medio de ella. Y este estado, paradójicamente, lo hace aún más humano. Se vuelve más compasivo, más disponible, más veraz, no porque intente serlo, sino porque ya no hay nada que bloquee el flujo natural de la vida a través de él. En este punto, el sensible comienza a darse cuenta del propósito oculto de su viaje. Fue diseñado para sentir profundamente, no como un castigo, sino como un portal. El universo se experimenta a sí mismo a través de él. El dolor que sintió fue el roce del todo recordándole su naturaleza indivisible. Y el agotamiento, el colapso, el ya basta, todo eso eran las campanas que anunciaban el nacimiento de una nueva forma de ser.
Ahora entiende que ser sensible no es ser vulnerable, es ser vasto, porque solo lo vasto puede contener al mundo sin romperse. La sensibilidad es, de hecho, la capacidad de percibir el todo sin contraerse, y esta constatación trae una alegría serena, que no depende de las circunstancias. El sensible despierto se convierte en un observador amoroso del juego de la existencia. Él ve el sufrimiento y entiende que es parte de la danza. Mira la belleza y no intentes retenerla. Mira la muerte y no le temas. Mira el amor y no lo confundas con posesión. Y al ver todo esto, algo cambia para siempre. El peso de la vida se convierte en ligereza. Watts dijo, cuando te das cuenta de que no hay nada a lo que aferrarte, te vuelves como el viento. El ser sensible despierto se convierte en este viento, presente, invisible, incontrolable. Ya no soy una esponja emocional, sino una brisa consciente que pasa por el mundo sin ser retenida. Todavía lo siente todo, pero ahora el sentimiento es de libertad, no de prisión. El sentimiento es una expresión, no una obligación. El sentimiento es oración, la forma en que el universo canta a través de él. Y entonces se revela la paradoja final. La persona sensible pasó su vida creyendo que sentía demasiado, cuando en verdad lo que siempre sintió fue la presencia misma de Dios, la conciencia pura reconociéndose en cada vibración de la existencia. Y darse cuenta de esto es despertar. Es el momento en que el espejo descubre que no estaba reflejando el mundo, estaba reflejando al propio observador. Llega un momento en la vida de toda alma sensible en que el hilo invisible que la ata al sufrimiento del mundo se rompe. A veces ocurre en un instante cualquiera, una mirada vacía en el espejo, un silencio denso tras otra conversación agotadora, un día cualquiera en el que su cuerpo simplemente dice no. Es en ese momento cuando la persona sensible se da cuenta. Lo que la agota no es sentir, sino aferrarse al rol de quien siente. No está cansada de sus emociones, está cansada de creer que debe cargar con ellas. Es el punto de inflexión, el nacimiento de la conciencia. La persona sensible despierta descubre que hay una profunda diferencia entre empatía y fusión. La empatía es conexión, la fusión es olvido. Toda su vida confundió uno con el otro. Él creía que amar era disolverse. Él creía que ayudar era sacrificarse. Él creía que comprender significaba perdonar incluso aquello que lo destruía. Pero ahora, algo dentro de él comienza a realinearse. Watts dijo que el ego es una convención social, una forma que tiene el universo de jugar al escondite consigo mismo. El sensible despierto comienza a ver este juego claramente. Se da cuenta de que siempre ha sido parte del juego divino, el juego de olvidarse de sí mismo para redescubrirse a sí mismo. Durante años creyó que ser bueno significaba borrarse a sí mismo, cuando en realidad la auténtica bondad no es obediencia, sino lucidez. La lucidez que reconoce que la verdadera compasión no consiste en mantener al otro cómodo en su inconsciencia, sino en mostrarle, incluso en silencio, el camino hacia la verdad. En este punto, el sensitivo comienza a practicar algo nuevo. La presencia selectiva no niega el mundo, pero ya no se mezcla con todo. Empezó a notar cómo ciertas personas solo se acercaban para chupar la luz, no para compartirla. Como ciertos vínculos se sostenían solo por la culpa. Cómo la amabilidad fue utilizada a menudo como una trampa para evitar la responsabilidad. Y se da cuenta de cuánto participó en todo esto, creyendo que estaba siendo espiritual. Es un shock suave pero profundo, como despertar de un sueño en el que siempre fuiste el héroe y descubrir que también eras el villano. Pero el verdadero despertar no consiste en condenar lo que fue. Se trata de inclusión. Watts dijo que la iluminación es la aceptación total de todas las partes del juego. Y la persona sensible comienza a hacer esto. Incluye sus sombras, sus debilidades, sus explosiones reprimidas. Comienza a darse cuenta de que su enojo no era un error, era un límite, que su tristeza no era debilidad, era una brújula, que su soledad no era un castigo, era una invitación a la intimidad con su propio ser. Y en esa aceptación surge una nueva energía, cruda, viva, casi salvaje. No es la dulzura dócil de la empatía compulsiva,
sino el poder silencioso de alguien que finalmente ha regresado a casa. El sensible despierto se vuelve peligroso, no porque duele, sino porque ve. Y ver, en este mundo de distracciones, es el acto más subversivo que existe. Imaginemos a alguien que por primera vez mira el mundo sin filtros. Él ve los juegos emocionales desarrollándose en tiempo real, las manipulaciones disfrazadas de amor, las promesas de reciprocidad que ocultan el control, los elogios que exigen obediencia, y en lugar de reaccionar, simplemente observa. Watts diría que es como ver una obra de teatro y saber que es teatro. Todavía lo sientes, todavía te involucras, pero ya no crees completamente la historia. Este desapego lúcido es la esencia de la libertad. La vida sigue sucediendo, la gente va y viene, surgen desafíos, el dolor reaparece, pero algo fundamental ha cambiado. El sensible ahora observa desde otro lugar. El centro de gravedad de la experiencia se ha desplazado del yo a la conciencia. Lo que antes era drama, ahora es aprendizaje. Lo que antes era rechazo, ahora es redirección. Lo que antes era una pérdida, ahora es espacio. Y el espacio es donde nace lo nuevo. Es en este espacio donde lo sensible comienza a experimentar una nueva forma de amor, una que nunca cansa, porque no agobia a nadie. Comienza a amar como calienta el sol, de forma natural, sin esfuerzo, sin necesidad de que el amor sea correspondido. Watts dijo, el amor es el reconocimiento de que somos uno, pero el sensible ahora entiende esto de una manera viva, no conceptual. Se da cuenta de que amar a otro es simplemente permitirle ser quien es, incluso si eso significa alejarse. El amor maduro sabe que el espacio también es una forma de cuidado, y con esta claridad llega una alegría silenciosa, casi imperceptible a los ojos del mundo. La persona sensible despierta se ríe más a menudo, pero con una risa ligera y sin pretensiones. Empiezas a sentirte encantado de nuevo por las cosas simples, el sonido de la lluvia, el roce del viento, la mirada de un extraño. Todo lo que una vez pasó desapercibido, ahora parece sagrado, porque en cierto modo lo es. Watts dijo que el milagro no es caminar sobre el agua, es caminar sobre la tierra, y la persona sensible, que pasó su vida flotando entre las emociones de los demás, finalmente aprende a pisar el suelo, comienza a cuidarse a sí mismo con el mismo cuidado que brindaba a los demás. No por egoísmo, sino por amor. Descubra que preparar té en silencio es tan espiritual como escuchar a un amigo en crisis, que dormir profundamente es tan sagrado como meditar, que reír solo es tan curativo como perdonar. La espiritualidad deja de ser esfuerzo y vuelve a ser respiración, y en esta simplicidad, la vida recupera su textura original, viva, espontánea, impredecible. La persona sensible despierta ya no teme perder a las personas, el estatus o la aprobación, porque entiendes que nada puede perderse verdaderamente, solo transformarse. Con cada no que dice, algo dentro de él se alinea más con la verdad. Con cada límite que impones, el universo se reorganiza a tu alrededor y se da cuenta, con tranquilo asombro, de que lo que una vez llamó soledad, ahora es inmensidad. No es estar solo, es estar pleno, lleno de sí, lleno de silencio, lleno de vida que late sin necesidad de permiso. Este es el verdadero punto de inflexión. El sensible, antes esclavo de las emociones, ahora se convierte en maestro. Las mismas vibraciones que lo derribaron ahora componen sinfonías. El mismo cuerpo que temblaba de ansiedad ahora se convierte en un templo de calma. La mente, una vez ruido, se convierte en espacio, y el corazón, una vez herida, se convierte en un portal. Watts dijo que cuando entiendes el juego, ya no hay necesidad de ganarlo. El sensible despierto entiende el juego, ya no busca la victoria, la redención ni la salvación. Sabes que el propósito de la vida nunca fue llegar a ninguna parte, era simplemente vivir plenamente en el movimiento. Y así, baila. Con dolor, con alegría, con misterio, con silencio. Baila con todo, porque finalmente te diste cuenta que todo es la música misma. Y en esta danza, el universo lo reconoce.
porque es a través del despertar sensitivo que el cosmos se escucha a sí mismo. Cada gesto suyo es oración, cada mirada suya es meditación, cada respiración suya es comunión. Y tal vez si lo observáis con atención, veréis algo en sus ojos, una mezcla de ternura e ironía, como si hubiera comprendido el secreto y en lugar de guardárselo, sonriera. El secreto es simple, y Watts lo repetiría con humor británico y serenidad monacal. Tú eres eso, todo lo que buscaba afuera, en el interior jugaba al escondite, y ahora que lo sensible lo ha descubierto, el juego puede continuar, ya no como supervivencia, sino como arte. Hay una etapa del despertar que pocos mencionan, quizá porque es demasiado silenciosa para el mundo. Es el momento en que el alma sensible, tras atravesar el desierto del agotamiento y el mar de emociones, finalmente alcanza el límite de sí misma. No queda nada a lo que aferrarse, nadie a quien culpar, ningún papel que desempeñar, solo el espejo puro de la conciencia, y allí, el alma sensible se ve a sí misma sin máscaras. Es un momento hermoso y brutal, hermoso porque es verdadero, brutal porque está desnudo. A lo largo de su camino creyó que el despertar traería paz, serenidad y armonía. Y sí, es todo eso, pero solo después del fuego. Antes de que pueda florecer, el alma debe quemar el antiguo campo, y el fuego que la consume ahora es el de la verdad. Alan Watts dijo, no puedes deshacerte del miedo, solo puedes bailar con él. El sensible despierto lo entiende en la práctica. Ya no huye de las emociones, sino que las recibe como visitantes sagrados. Culpa, miedo, soledad, ira, todos entran, todos se sientan a la mesa, y él sírvete a cada uno. La culpa sobre todo es la más persistente. Ella llega disfrazada de moral, vestida de virtud, susurros. ¿Quién te crees que eres, poniéndote a ti mismo primero? Y la persona sensible que ha pasado su vida midiéndose por su utilidad, siente volver el viejo reflejo, la necesidad de justificarse, de explicarse, de disculparse por existir. Pero algo dentro de él ha cambiado. Ahora hay espacio entre el impulso y la respuesta. Observa la culpa sin obedecerla, y en esa simple observación, la culpa pierde su poder. Watts dijo que, cuando intentas retener el agua, ésta se te escapa entre los dedos. Y es que cuanto más intenta la persona sensible controlar el juicio ajeno, más se ahoga en él. Pero cuando simplemente te dejas llevar, el agua comienza a fluir nuevamente. Se da cuenta de que ya no necesita que lo comprendan, que la aprobación de los demás es solo un eco lejano del antiguo miedo a ser rechazado. La verdadera liberación no consiste en aceptarla, es decir, en no necesitar más ser aceptada. En este punto, el mundo comienza a reaccionar. Las personas que alguna vez dependieron de tu dulzura comienzan a sentirse incómodas con tu claridad. Quienes admiraban su empatía, ahora se quejan de su distancia. Quienes lo llamaron luz, lo acusan de egoísmo. Pero la persona sensible despierta no se defiende. Él entiende lo que está pasando. El mundo no reacciona ante él, reacciona ante el inconsciente mismo que se ilumina. Alan Watts dijo que la persona iluminada es como una vela encendida en una habitación oscura. No es la vela la que causa el dolor, es la luz la que revela la suciedad. Lo sensible ahora es esta vela, y la luz, una vez encendida, no se puede apagar. Hay días que esta luz duele, porque ver con claridad significa también ver las sombras del propio corazón. La persona sensible nota los momentos en que ayudó solo para ser amado, cuando perdonó solo para evitar conflictos, cuando se entregó por miedo a ser abandonado. Él ve la sutil manipulación escondida en su bondad, y en lugar de culparse, sonríe, porque entiende que incluso la ilusión tiene su belleza. Era simplemente la manera que tenía la vida de llevarlo de regreso a la autenticidad. En este nuevo estado de conciencia, sucede algo curioso. Lo sensible comienza a experimentar el poder, pero no el poder que domina, sino el poder que sostiene. El poder de permanecer presente cuando todos los demás huyen. El poder de decir no, sin enojo. El poder de amar sin disolverse. Este es el poder que siempre tuvo, pero fue malinterpretado como debilidad. El cuerpo, previamente tenso, comienza a relajarse. El corazón,
antes ansioso, se ralentiza. La mente, una vez ruidosa, se vuelve tranquila, y en esa serenidad hay una nueva energía, vibrante y al mismo tiempo tranquila. Watts dijo que la verdadera fuerza es como el agua, flexible, pero irresistible. El ser sensible despierto se vuelve así, fluido, pero firme, dulce, pero indomable. Ahora la vida te pone a prueba de nuevas maneras. La gente regresa, resurgen viejas situaciones, aparecen oportunidades disfrazadas de tentaciones, pero ya no reacciona de la misma manera. No busca demostrar nada, no necesita ganar nada, no tiene nada que defender. Se da cuenta de que el universo no es un campo de batalla, sino un espejo. Todo lo que llega, llega para mostrar algo de sí mismo, y lo que una vez fue una amenaza, se convierte en una experiencia de aprendizaje. El clímax del despertar ocurre cuando el sensible finalmente comprende que no hay enemigo, ninguno, ni fuera ni dentro, porque incluso las partes que le dolían eran solo expresiones de la misma conciencia, jugando el juego del olvido. Y en ese momento siente una paz tan profunda que su cuerpo parece expandirse. Es como si el aire a tu alrededor se volviera más ligero, como si la gravedad perdiera parte de su fuerza. Te da cuenta claramente que la vida ya no necesita ser soportada, se puede bailar. Watts diría que este es el momento en el que el universo finalmente se reconoce a través de ti, porque lo sensible deja de ser personaje y se convierte en escenario, deja de ser ola y se convierte en mar, deja de ser un buscador y conviértete en un camino. Él entiende que todo el dolor, toda la pérdida, todos los años de soledad, fueron solo la forma que tuvo el universo de pulirlo. El sufrimiento fue la lija que reveló el brillo oculto bajo las capas del miedo. Y ahora, sin necesidad de demostrar nada a nadie, brilla con naturalidad, no como un faro que llama la atención, sino como una presencia que ilumina. La gente todavía lo busca, pero algo ha cambiado. Ahora no lo buscan para salvarse, sino porque sienten paz en su presencia. Ya no da consejos, hace preguntas, no lleva cargas, ofrece espacio, no corrige, solo observa con compasión. Y en esa mirada, el otro comienza a verse a sí mismo. Esta es la verdadera cura, no el tacto que impone, sino la mirada que revela. Watts dijo que la flor no se esfuerza por ser bella, simplemente florece. El sensible despierto finalmente entiende esto. La espiritualidad no es conquista, es entrega. No se trata de convertirse en algo, se trata de recordar lo que siempre fuiste. Y ese recuerdo es lo que todo lo cambia. Ahora vive de adentro hacia afuera, actúa por inspiración, no por obligación, ama por abundancia, no por necesidad, habla cuando hay verdad, calla cuando hay sabiduría, y, como Watts, se ríe levemente de la gravedad de la vida misma, porque entendió que todo es un juego cósmico de escondite entre el ser y el parecer. La travesía está completa. Lo sensible ya no es un espejo del mundo, es luz, y la luz no lucha con la oscuridad, simplemente existe, simplemente se ilumina. Y en esta sencilla existencia, el mundo comienza, poco a poco, a recordar también. Cuando los sensibles despiertan plenamente, el mundo no cambia, su forma de ver las cosas cambia. Las mismas personas permanecen donde siempre han estado, las mismas historias se desarrollan, las mismas injusticias ocurren, el mismo dolor exige atención, pero algo esencial cambia, su forma de transitar por todo. Antes cada vibración del mundo los atravesaba como una tormenta, ahora son el cielo mismo, dando la bienvenida a la lluvia sin confundirse con ella. La sensibilidad que antes era una prisión se ha convertido en inmensidad. La persona sensible despierta no vive por encima de la vida, vive dentro de ella, pero desde un lugar silencioso. Sigue llorando, riendo, conmoviéndose con un simple gesto o una canción que la conmueve profundamente. La diferencia es que ahora no se pierde en estas mareas. Hay un centro, un eje invisible, una conciencia que observa y sonríe al vibrar el corazón. Watts dijo que la vida es como tocar un instrumento sin partitura. La persona sensible finalmente ha aprendido a improvisar. Esta improvisación es la nueva sabiduría.
saber cuándo actuar y cuándo callar, cuándo abrir el corazón y cuándo retirarse, cuándo ofrecer la presencia y cuándo desaparecer sin culpa. Uno descubre que la armonía no proviene de intentar controlar la melodía del mundo, sino de escuchar el ritmo de la propia alma. Hay momentos en que el silencio es amor y momentos en que las palabras son compasión. La persona sensible despierta aprende a distinguir entre ambos y actúa no por impulso, sino en sintonía. La vida se vuelve sencilla, pero no banal. Encuentra belleza en las pequeñas cosas. El vapor que sale de una taza de té, la brisa matutina, la risa espontánea de un desconocido. Estas cosas, antes inadvertidas en el torbellino de sentimientos ajenos, ahora son portales a la realidad. Watts dijo que las cosas más ordinarias son las más extraordinarias. Solo hay que mirar con atención. La sensibilidad despierta, mira y ve. Ves la gracia oculta en todo. Ves que lo ordinario es el disfraz preferido de lo sagrado. Las relaciones también cambian. Ya no hay necesidad de demostrar amor, ni de implorar reciprocidad. La persona sensible despierta comprende que los verdaderos vínculos surgen del encuentro de dos totalidades, no de la fusión de dos necesidades. Ya no busca ser comprendida, simplemente desea ser auténtica. Ya no intenta sanar al otro, ofrece su presencia. Y en esta presencia el otro, si está listo, también despierta. Esta es la nueva forma de servicio. No ser una carga para nadie, sino iluminar el camino siendo luz. Watts dijo que intentar definirse a uno mismo es como intentar morderse los propios dientes. El sensible despierto deja de definirse. Simplemente es. Ya no se le llama empático, sanador, espiritualista o buscador. Estas eran ropas que servían para el invierno de la conciencia. Ahora que ha salido el sol, las deja caer. El verdadero ser no necesita etiquetas. La verdad no necesita publicidad. La autenticidad habla por sí sola, a través de la mirada, el gesto, el silencio. Es curioso cómo, después de la tormenta del despertar, la vida vuelve a ser lo que siempre fue, y al mismo tiempo, nada es igual. Tareas sencillas se convierten en meditaciones, lavarse las manos, preparar la comida, caminar bajo la luz de la tarde. El tiempo se ralentiza, el cuerpo respira, el corazón encuentra su ritmo natural. La persona sensible despierta se da cuenta de que la paz no está en escapar del mundo, sino en estar totalmente en él sin ser arrastrado. La espiritualidad deja de ser un esfuerzo y se vuelve natural, y con esta naturalidad llega una ligereza sin precedentes. Se ríe más fácilmente. Me río de los intentos pasados de controlar lo incontrolable. Me río de mis propias tragedias antiguas. Me río incluso de la idea de la iluminación. Watts también se rió. Se rió porque sabía que todo era un juego y que la seriedad excesiva era solo otra forma de ignorancia. La verdadera sabiduría no es seria, es bailar. Y la persona sensible despierta baila, no porque todo esté bien, sino porque ha comprendido que todo es movimiento. Hay un momento sublime en el que la conciencia de lo sensible se alinea con el pulso de la vida. Se da cuenta de que nunca hubo yo y otro, nunca hubo adentro y afuera, nunca hubo mi sentimiento y el sentimiento del mundo. Todo ha sido siempre el mismo campo vibratorio, el mismo océano respirando a través de infinitas formas. Y en ese reconocimiento el amor regresa. Pero ahora es un amor sin dirección, sin expectativas, sin nombre. Un amor que es pura percepción. Watts diría: eres el universo observándose a sí mismo a través de miles de millones de ojos. Y el ser sensible despierto, al oír esto, no intenta comprender, simplemente sonríe, porque entiende que la búsqueda ha terminado. Ya no hay preguntas, solo presencia. Ya no hay miedo, solo curiosidad. Ya no hay prisa, solo el ritmo de la respiración. La vida sigue su curso, a veces suave, a veces turbulento, pero el sensible ya no se identifica con las olas. Él es el océano entero, vibrando, respirando, existiendo. Y entonces sucede algo hermoso. La misma sensibilidad que una vez lo hizo sufrir ahora se convierte en su mayor regalo. Se convierte en sabiduría práctica. Lo utiliza para crear belleza, para inspirar,
para dar la bienvenida sin hacerse daño. Úselo no para defenderse, sino para que sirva como canal. Es la misma sensación, solo que ahora iluminada. Y lo que antes era peso, se convierte en fuerza. Lo que antes era dolor se convierte en arte. Lo que antes era necesidad, se convierte en compasión. La sensibilidad despierta se convierte en lo que Watts llamaría luz que no compite con las sombras. Él sabe que no necesita salvar el mundo, solo necesita ser parte de él. Sepa que el sufrimiento ajeno no es algo que se deba soportar, sino comprender. Sepa que el amor no es una misión, sino un estado. Y vive así, en silencio, irradiando sin esfuerzo, como una vela que no intenta iluminar, simplemente arde. Y quizás si te encuentras con alguien así, te darás cuenta, no por la apariencia, sino por la vibración. Hay algo en tu mirada que todo lo reconoce sin juzgar, algo en su silencio que acoge sin invadir, algo en su presencia que te recuerda lo que siempre supiste pero habías olvidado. Esta es la marca del sensible despierto. No enseña, recuerda, y lo que recuerda es simple, tan simple que parece imposible. Ya eres todo lo que buscas. Watts solía terminar sus conferencias con humor y ternura diciendo, deja de intentar nadar, tú eres el agua. Y esto es lo que entiende el sensible despierto al final de su viaje. Ya no hay más peleas, ya no hay más misión, ya no es necesario demostrar nada, solo existe el flujo, y en ese flujo se manifiesta el amor. Y si hay un mensaje final, es este: no te cures de tu sensibilidad, no es una enfermedad, es una dirección. Señala el lugar donde el alma toca el misterio de la existencia. No lo endurezcas, no lo niegues, no le temas. Simplemente aprende a escucharlo conscientemente. Porque la sensibilidad es el lenguaje del alma cuando intenta recordarte que estás vivo. Así que respira, siéntelo. Deja que el mundo pase a través de ti sin poseerte. Deja que la vida te moldee, pero nunca te defina. Y recuerda, no eres ni el espejo ni el reflejo. Eres la luz que permite que ambos existan. Si este contenido te conmovió, deja un me gusta, comenta tus impresiones y suscríbete al canal. No para seguirme, sino para continuar caminando conmigo en esta danza infinita del despertar. Porque en el fondo todos somos variaciones de la misma canción, del mismo silencio aprendiendo a volver a sentir el sonido.